Lo tengo, creo, a Luis Caramanez. Doctor Luis Caramanez, ¿cómo le va? Buen día. Hola Germán, ¿cómo estás? Pero Un muy bien, gusto doctor. saludarte a vos y a toda la gente de Tucumán. Bueno, mira, Jaldo ayer ratificó que él está alineado con la Casa Rosada. Y, No se- sé, sí, y lógicamente se diferencia de los otros gobernadores, de los 5 gobernadores que prácticamente patearon el tablero. efectivamente, y algo que se observa no es solamente en las declaraciones de Jaldo, sino en algo más importante. Cuando se desagregan los votos que hicieron los diputados en cada uno de los incisos, que terminó con la retirada del proyecto, a diferencia de de los otros gobernadores, incluso del radicalismo y de algún diputado de la Libertad Avanza, los 3 diputados que responden a Jaldo votaron en un sentido afirmativo. Es Bien, decir, es algo para tener en cuenta que lo diferencia del resto de los gobernadores de la Unión Cívica Radical, es decir, se juega un pleno ahí, Jaldo, en un sentido, supongo que como alguna apuesta para ver si, además digo de lo que argumentaba como beneficioso para Tucumán con respecto a la ley del azúcar, me parece que la posibilidad de que haya algún tipo de transferencia o de la situación de la provincia pueda ser beneficiada a partir de tener una mejor posición. Digo, ahí hay una claro, apuesta, hay un pleno de Jaldo a ese tipo de vínculo con Milei. bien. Ahora, el tema del plebiscito, se está hablando que puede haber plebiscito. ¿Cuál es tu impresión como especialista en política? Mirá, la reforma de la Constitución del 94 establece la posibilidad de una consulta popular que pueda ser tanto vinculante como no vinculante. Vinculante significa que tiene algún tipo de valor, tiene un valor jurídico, es decir, que, por ejemplo, en el caso de que se presentara un proyecto de ley, ese sería ratificado inmediatamente a partir del voto si fue así lo decidiera el electorado. Sin embargo, ese tipo de consultas tienen que ser realizadas y votadas por el Congreso a pedido de la Cámara de Diputados. Es decir, que la iniciativa parta de la Cámara de Diputados. Si no, si sale y surge del Poder Ejecutivo, como es el planteo que en principio está haciendo el gobierno, ese plebiscito o consulta popular es no vinculante, es decir, no tiene efecto jurídico. Lo que implicaría, si se quiere, una legitimación del proyecto, una búsqueda de legitimación del proyecto. Entonces, primero hay una cuestión jurídica que tiene que ser salvada o institucional, en el sentido de si es vinculante o no es vinculante, y cómo funcionaría en el caso de que efectivamente lo fuera o no. Pero me parece que lo más importante es la cuestión política. Y en ese punto, me parece que lo que el gobierno está evaluando, y ya se lo están señalando desde muchos sectores, es suponiendo que esto se pudiese llevar a cabo en 30, 60, 90 días, ¿cuál va a ser la situación del electorado en un momento de aumento de precios, con las clases ya iniciadas, con la conflictividad social en aumento? ¿Cuáles son las condiciones efectivas si hay un acompañamiento de la sociedad? ¿Y qué puede pasar si en el caso de que en el plebiscito el electorado, la ciudadanía no lo acompañe? Incluso aunque no sea vinculante. Es decir, me parece que ahí hay un desafío en términos políticos para Milei, efectivamente, si avanza o no con esta consulta. Claro, puedo decir, mientras está avanzando las cuestiones conflictivas, ya sea por aumento del costo de la vida, ya este tema de las clases, este tema de las prepagas, todo eso va aumentando y va aumentando el mal humor de la gente. Eh, Eh, ¿Es posible presentar un planteo así? Va a ser muy difícil. En términos políticos hay que ver si efectivamente está en condiciones de asumir ese riesgo, porque ¿qué implicaría que una negativa por parte del electorado que no lo acompañe? Probablemente indicaría, si avanzara de esa forma, es plebiscitar su gobierno a menos de 6 meses de haber asumido en este contexto y probablemente implicaría eh, algún tipo de crisis de salida del gobierno. Entonces es una apuesta demasiado elevada en el caso de que avanzara en ese sentido, porque además también recordamos la experiencia internacional. Digo, el Brexit en Inglaterra, que implicó la salida de de Inglaterra de la Unión Europea. Fue una apuesta que en su momento también se consideró que era una elección sencilla y que no iba a implicar ningún tipo de costo. E implicó justamente por el malestar de la sociedad inglesa en su momento la salida de la Unión Europea. Es medir efectivamente. Después la sociedad se arrepintió, sin embargo, el plebiscito ya se había realizado. Lo mismo en Colombia con los acuerdos de paz del expresidente Santos.
Es decir, es un instrumento de consulta que mide el humor en un momento determinado, cuyo, como ya sabemos, las sociedades son volátiles y más en estos momentos de crisis, lo que implicaría para el gobierno asumir ese tipo de riesgo. Si no, la alternativa me parece que, si se quiere, es un acuerdo político en el Congreso con ciertos sectores de la oposición que le permitan ir sacando partes de esta ley ómnibus, que ya se dijo que no la van a volver a presentar, bueno, tal vez probablemente en otro tipo de reformas y buscar una coalición que lo sustente en el Congreso. Yo sé que vos sos doctor en ciencias políticas, ¿no sé? Sí. Se te deben quemar los papeles cuando ves que se plantea esto, vamos a acelerar con el tema del plebiscito. Pero además ahora plantean otro tema que es el aborto, otro tema. Si es conflictivo el plebiscito, más conflictivo es el aborto, vas a dividir más la sociedad. Es como redoblar la apuesta. Es que en ese punto me parece que no es tan novedoso, Germán. Y ahí lo que hay es una búsqueda, una imitación de otros proyectos que ya sucedieron. Por ejemplo, el programa y el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos implicó una lógica bastante similar, en donde lo que se busca es apostar a las guerras culturales, como es el caso de plantear situaciones como las del aborto, que se sabe que son divisivas y que sirven en términos simbólicos, si se quiere, o funcionan como una apuesta en estos momentos de crisis económica, o en donde probablemente el pedido del electorado argentino cuando lo votó a Milei no estaba vinculado tanto a problemáticas como el aborto, sino más bien a situaciones concretas de la vida real, y me estoy refiriendo específicamente a la inflación. Entonces, me parece que este tipo de guerras culturales, de apuntar en ese sentido, no hace más que apostar a lo simbólico y dejar de lado más las cuestiones concretas de la vida económica de los argentinos. Te pregunto, porque vos vivís en Buenos Aires actualmente. Sí, vivo acá. ¿Y estás trabajando en Buenos Aires? Sí, trabajo en el CONICET y soy profesor en la Universidad de San Martín. Bien, ahora, ¿quién lo asesora a Milei en todo esto? Algo debe saber. Ese punto me parece que es una persona que entendió cuál es la dinámica de una sociedad post-pandemia, en donde había una demanda en términos profundamente liberales de salir de esa situación, sobre todo de una crisis económica. Me parece que lo que hizo, tuvo el termómetro fue muy lúcido en eso. En ese momento me parece que la presidencia de Milei no se puede entender sin la pandemia y los efectos que eso tuvo. Y en ese punto está, si se quiere, el núcleo más chico es el que ya se conoce, digo, el de su hermana Karina Milei, el de Caputo, Santiago Caputo, el asesor en temas de comunicación, Nicolás Pose, el jefe de gabinete. Y me parece que en ese punto lo que hay es una búsqueda de ciertos efectos en redes sociales que también entiende que le suman en su cotidianidad, y planteando este tipo de conflictos que le sirvieron en términos electorales. No sabemos si le va a servir, al menos hasta ahora no le está sirviendo en términos gubernamentales. Es decir, sigue con la lógica de una campaña electoral en un momento en el que se requiere la toma de decisiones y una construcción en otro sentido. Pero vos estás diciendo entonces, para terminar, ni los hackers ni las redes sociales sirven cuando tenés que ir a la política real. La política real te está marcando otro camino. Es que la política también se juega en múltiples dimensiones. No es uno o el otro. Es adentro de las redes, en la virtualidad, si se quiere, y también en el plano de los acuerdos y los negociados políticos. Era como en su momento, no sé, el expresidente Menem Milei, que se referencia en Menem, atendía a los diferentes francos, digo. Es decir, en términos simbólicos estaba Bernardo Neustadt acompañando y enseñando y haciendo una pedagogía, si se quiere, de por qué adoptar determinadas posiciones políticas, y al mismo tiempo estaba negociando con gobernadores, con el Congreso, para avanzar en ese sentido. Me parece que también a Menem le llevó en su momento 2 años encontrar una salida o estabilizar la crisis. Milei todavía lleva apenas 2 meses. Hay que ver qué pasa con eso en el tiempo, en una sociedad y en una dinámica en donde también hay mayores expectativas y menos paciencia. Claro, pero para terminar, vos sabés que Menem estaba el peronismo atrás. Exactamente. Una cosa es tener el peronismo a favor y otra cosa es tenerlo en contra.
Sí, pero no te olvides que también acá hay muchos sectores del peronismo y de la oposición que están muy a favor y que están tratando de acompañarlo a Milei. Digo, buena parte del Congreso están pidiéndole a los gritos, Germán, muchos actores dentro del peronismo o dentro de los gobernadores, que hay muchos gobernadores peronistas, el mismo Jaldo, le están diciendo estamos acá para acompañar y gobernar, y sin embargo Milei sigue redoblando la apuesta. Entonces me parece que hay instrumentos y hay mecanismos, hay formas y hay actores, personas que están dispuestas a negociar. Hay sectores del radicalismo, ayer estaba llorando de Loredo, veía a otros actores en donde estaban diciendo nosotros queremos reformar, queremos acompañar y no nos dejan. Entonces me parece que si bien no está el peronismo como tenía en el caso de Carlos Menem, tiene un montón de otros actores que están dispuestos a acompañar y en algunos casos no se dejan acompañar o no buscan ese tipo de, o no persiguen esa estrategia. Porque en el fondo lo que me parece es, hay una idea, algo que decíamos el otro día, hay una idea, hay valores, pero no hay un plan. No hay un plan de gobierno.